El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas resolvió cancelar la prueba de historia que fue suspendida el pasado martes, recordemos, debido a una filtración. Además, se decidió que quienes no puedan o no pudieron rendir las pruebas obligatorias de lenguaje, matemáticas y de ciencias podrán hacerlo los días 27 y 28 de enero. Para hablar del tema nos acompaña Cristóbal García Huidobro, historiador de la Universidad Católica. Cristóbal, bienvenido aquí a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, ¿qué te sucede, qué te provoca la decisión tomada hoy día por el CRUCH de sencillamente dejar sin efecto la prueba de historia y todo el cronograma que se nos viene para el resto del verano? Bueno, a ver, en parte la decisión, antes de entrar al fondo, ¿no? La decisión yo creo que se toma fundamentalmente porque estamos contrarreloj, ¿no? El periodo de matrícula, primero hay que revisar la prueba y en segundo lugar el periodo de matrícula va a estar muy constreñido y vamos a estar en medio de las vacaciones, incluso la primera semana de marzo, todavía incluso con matrículas. Entonces, cosa que le afecta fundamentalmente a las universidades del Consejo de Rectores y las que están adscritas al sistema. Yeah. Las universidades privadas que no están adscritas al sistema les da lo mismo esto, porque no están adscritas a la prueba, ¿no? Ahora, yendo al fondo de lo que tú me preguntas, a ver, lamentablemente no puedo dar una respuesta que sea en sencillo, así que voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Porque, sí. A ver, personalmente me parece una decisión nefasta, ¿ya? Pero no tanto por lo que implica, no tanto por la decisión práctica, porque la decisión práctica es fundamental. ¿Es sensata dentro del escenario? Claro, y es utilizar un criterio de realidad. ¿Ya? Es utilizar un criterio de realidad. ¿Por qué? Porque no estaban las condiciones dadas para poder dar la prueba. Habían incidentes que amenazaban con la seguridad física incluso no solamente de los alumnos, sino de los profesores o de las personas que estaban encargadas de la rendición, del manejo de la prueba, incluso de padres y apoderados que iban con sus hijos, que muchos de ellos fueron violentados por estas personas que en definitiva querían impedir el derecho que tenían estas personas, los alumnos, a dar la prueba. Entonces, como no podías asegurar el mínimo, ¿ya? para poder rendir la prueba, más encima, a ver, todos dimos, bueno, en mi caso yo di la prueba de aptitud académica, pero la presión es más o menos la misma, se nos cayó el carnet. Claro. Pero la presión era la misma, ¿no es cierto? Tú jurás que te estabas jugando tu vida, ahora cuando tenemos ya cercano, más viejo, tú te das cuenta, no era tan terrible, pero era importante. Pero en ese minuto es una presión... Claro, porque la escala de tiempo que tú mides es mucho más chica, ¿no es cierto? Tu vida es más corta. Ahora la vida nos ha pasado y podemos mirar la cuestión con perspectiva. Entonces la presión que significa para los alumnos, no solamente el que creen que se están jugando una parte importante de su futuro, sino además también la posibilidad de que puedan ser violentados por sus compañeros o por otras personas que también son alumnos o estudiantes iguales que ellos, es bastante grande. Y yo creo que en ese sentido, como tú bien decías, dentro del ámbito de la sensatez, digamos, del criterio de realidad es lo más. Ahora, el daño específico que se hace acá a mí me parece que no va a ser tan grande, fundamentalmente porque este era el último año que se tomaba la PSU y creo que eso no ha sido suficientemente enfatizado. Pero, perdón, Cristóbal, si hubiera sido, a ver, si pongamos un caso hipotético, si hubiera sido otro el orden de las pruebas y no hubiera sido la última de historia, hubiera sido por último ciencia, lenguaje, ¿no se hubiera podido tomar la misma decisión? Como la historia era la última, se cortó, quizás porque para algunos historia quizás no tenía la preponderancia que tenían otras. Menos mal fue historia, ¿no podría decir? La mayor parte de las carreras humanistas hoy día te piden la prueba de historia. E incluso algunas carreras, bueno, esto es discutible de hecho, que no son humanistas, sino que se consideran dentro del ámbito de las ciencias sociales, como por ejemplo Derecho, donde yo hago clases, ¿no es cierto? Te exigen también historia, ¿no? Yo soy profesor de Historia del Derecho, entonces también me pega más fuerte por ese lado. Entonces, no creo que haya sido por un tema de desprecio. ¿Ya? Yo, a pesar de que uno podría pensar, porque ya venimos con el tema del Consejo Nacional de Educación... Las mallas curriculares, la historia también se le pateó un poco. Pero yo en otras ocasiones, en este mismo canal, he dicho lo siguiente. Cuando me decían, bueno, ¿usted cree que llegó el apocalipsis, etcétera, y se acabó la historia? En fin, no. El apocalipsis ya pasó hace rato, porque nuestros profesores hoy día no están pasando historia en tercero y cuarto medio. ¿Ya? Cuando tú lees el manual del Ministerio de Educación, tú te das cuenta que los contenidos que ahí se ven son algunos contenidos de historia, pero otros contenidos tienen que ver con cuestiones que no tienen que ver con el ámbito histórico propiamente tal. No es como cuando tú y yo estábamos en el colegio, antes de la reforma de 1998, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, yo te diría que no creo que vaya por ese lado. Yo creo que simplemente le tocó a la prueba de historia por ser la última, habría sido la de ciencia, quizá habría ocurrido exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, el tema es la solución que se dio, ¿ya? De acuerdo al Consejo de Rectores, la solución que se dio es que
como aquí se miden distintos factores, está la prueba de lenguaje, está la prueba de matemáticas, el NEM, la ciencia y el ranking de notas. Y el ranking de notas, el puntaje más alto que tú tengas va a ser tu puntaje de la prueba de historia. Eso puede ser bueno o malo. ¿Por qué malo? Porque, bueno porque te puede favorecer si tenés buenas notas, etcétera, y eliminas el peligro que era que te fuera mal en la prueba, que siempre está, no importa la preparación que uno tenga. Y puede ser algo malo porque tú estás, en definitiva, mintiéndole a la persona, diciéndole, no, usted puede entrar a estudiar esta carrera sin tener las competencias. ¿Ya? O por lo menos las aptitudes básicas de conocimiento, porque ahí está el tema de la gran diferencia entre la prueba de selección universitaria y la prueba de aptitud académica. La prueba de aptitud académica lo que hacía era fundamentalmente tratar de ser un predictor de las aptitudes que tú tenías para el mundo universitario. ¿Ya? Conocimientos. La prueba de selección universitaria va por el lado de los conocimientos. Sí. Y ahí dicen que por eso segrega más que la otra. Exactamente. ¿Por qué? Porque esto se lo he escuchado a directores de colegio, etcétera. La prueba de selección universitaria obliga al colegio a pasar lo que está en el sílabus del Ministerio de Educación, dejando afuera otras cosas. Entonces te acota la materia y al mismo tiempo... puedes enfocarte como colegio y prácticamente hacer la pega y dejar de lado un poco lo otro, que es lo importante. Y eso va en desmedro de la formación y la educación integral, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú miras ese panorama, el asunto es bien oscuro. Pero además también yo he escuchado... por ejemplo, yo tenía 21 años cuando escuché en este mismo canal a la entonces subsecretaria de Educación, a doña Pilar Armané, diciendo exactamente lo mismo que hemos visto respecto a la prueba de selección universitaria, respecto a la cuando partió la PSU el 2003. Exactamente. Yeah. Cuando llega y dice... Lo que pasa es que la prueba de aptitud académica es una prueba segregadora, machista y un montón de otras cosas más. Si no me creen, pueden buscar en los archivos. El tema es el siguiente. Esa es la crítica que usualmente se le hace a todas las pruebas estandarizadas. Porque como lo dice el nombre, son un estándar. Y lamentablemente tú no puedes generar una educación que sea absoluta y completamente homogénea, pero puedes tratar de subir el nivel. O sea, suena con un poco de perogrullo, Cristóbal, decir que cualquier cambio que se le haga a la PSU, el nombre que tenga la prueba que venga, siempre va a ser una prueba estandarizada. Obvio, sí. A no ser que se mida una prueba por cada universidad, por cada... Y eso es una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque, en primer término hay algunas corrientes que a mí me parecen particularmente peligrosas hoy día, que dicen que no debería haber ningún tipo de selección y que las universidades deberían aceptar en definitiva... ¿Esas corrientes están dentro del CRUCH, por ejemplo? Algunas. Pero también en el ámbito de los pedagogos. Son líneas de pensamiento, ¿no es cierto? De ahí a que agarren fuerza es otra cosa. Y el asunto es que, por ejemplo, que adoptar el modelo que tiene Argentina. Yo te decía fuera de cámara, el problema con el modelo argentino es que las universidades... ¿Cuál es el modelo argentino para que la gente entienda en su casa? Fundamentalmente en el mundo argentino, en las universidades estatales, no en las privadas, porque no existe esta división entre tradicionales y privadas que tenemos nosotros, sino estatales o privadas. Tú cuando entras a la universidad tienes un año de cursos que podríamos llamar de nivelación. Entran todos. Entran todos los que quieran, el que quiera. Ni siquiera, y el pago es mínimo, porque de hecho es casi absolutamente gratuita la educación en Argentina. El problema es que, por dar un ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires la cantidad de alumnos que entra a Derecho es un ejército, es monumental, son casi 10.000 personas. Al segundo año quedan cerca de 1.500 personas. 85% de un plomazo para afuera. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos no da el ancho para pasar las pruebas finales del primer año. ¿Ya? En un país donde nosotros somos los que damos segundas y tercera oportunidad a todos los alumnos, que dicen que tienen puesta su salud mental y su, ¿cómo se llama? Y su esperanza, digamos, en convertirse en profesionales, ese sistema no va a funcionar. Y lo peor de todo... ¿Y es financieramente viable también? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque el Estado argentino vive metiéndole plata a las universidades estatales, un saco sin fondo, pero los sueldos de los profesores son bajos, la infraestructura de la universidad es más o menos, y el nivel de investigación de las universidades, por mucho que aparezcan en grandes rankings, porque son gigantescas las universidades, y eso les ayuda, en definitiva, ¿cómo se llama?, a crecer. Las universidades usualmente no financian las investigaciones. Uno tiene que ir al Estado a pedir plata, una cuestión que se llama el CONACET, similar a nuestro CONICIT, para que te financien las investigaciones. Y por eso el nivel de investigación que hay en Argentina no es tan grande como el que existe en Chile, o en otras partes de América Latina. Entonces, cuando tú tomas en consideración eso, tenemos ese problema. Y el otro problema, cuando tú das esa autonomía, por ejemplo, a la universidad, ya mire, usted universidad A, B y C tenga sus propias pruebas de selección, pasa lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay casos notorios de personas que tienen mucho poder adquisitivo. Un empresario chileno involucrado pagando penas de cárcel. Y que pagó para que su hijo o hija, no me acuerdo, entrase a la universidad sin dar ninguna prueba.
Ese es el problema del sistema norteamericano. Entonces, las pruebas estandarizadas... ¿Todo sistema tiene su perversión al final un poco, Cristóbal? Bueno, mirándolo del lado... Eso lo decía Aristóteles, sí, que todo al final encuentra su elemento virtuoso y su lado perverso, ¿no es cierto? Y evidentemente eso se puede dar. Y por eso yo creo que no hay que correr así como agua va, desesperados a cambiar o eliminar las pruebas estandarizadas, ni tampoco crear un nivel de autonomía que a mí me parece considerablemente peligroso a nivel de las universidades, porque se puede prestar para corrupción, para mucha corrupción, sino que además también yo creo que, mira, a ver, nosotros hemos tenido pruebas estandarizadas por lo menos desde la década de los 60. No me atrevo el bachillerato es un poco anterior, pero sí, también aplicaba un tópico de prueba estandarizada, pero la prueba de aptitud académica que se empieza a hacer a partir de la década del 60, o sea, 67, 68, efectivamente era una cuestión que fue creada por expertos, ¿no es cierto?, en este caso de la Universidad de Chile, del CPIP, etcétera, que pusieron todo su esfuerzo para crear esta prueba. La PSU, que fue una cuestión así que recibió críticas desde un principio, porque fue hecha muy a la rápida, dicen muchas personas que han estudiado el tema, generó este abismo que tú bien señalabas de segregación. Por eso, ahora que el Ministerio de Educación va a tomar las riendas del asunto, se supone que ahora es el Ministerio, porque la PSU se acabó. Sí. ¿Ya? Por lo menos el DEMRE, el CRUCHE ya deja de administrar la prueba, es el sostenedor de la prueba. Claro, y el Ministerio va a ser, espero yo, que las autoridades, las actuales y las que vendrán en algún momento, tengan la visión precisamente, primero, para no abandonar la prueba estandarizada, pero sí, efectivamente, para tratar de eliminar lo más que se pueda los sesgos que se producen en forma, digámoslo, no quiero decir natural, porque suena mal, pero es retroceder, perdón, Cristóbal, es retroceder a lo que era la preaptitud, es quitando los elementos de la PSU, decía más ir a las aptitudes que al conocimiento un poco, o derechamente buscar una tercera vía. Es que el problema con eso, Andrés, es que tú te vas a encontrar con las típicas críticas que se hacían antes de la prueba de aptitud académica. Es como un zapato chino. Exactamente. Bueno, la educación, a ver, porque el problema principal acá no tiene que ver con el elemento de medición, tiene que ver con la educación. Y efectivamente tú necesitas hacer una cirugía mayor al sistema educacional chileno. Porque cualquier sistema estandarizado te va a cortar por algún lado. Ahora, tú también tienes que tomar en consideración que nosotros no somos Finlandia, Noruega, y el traer modelos de afuera no necesariamente se van a poder aplicar acá, ¿ya? Por diversos motivos. Entonces, en ese sentido, yo te diría que en estos momentos tenemos que dejar que los expertos trabajen, esperemos que lo hagan bien, porque también estamos contra reloj. Se supone que están trabajando las comisiones que van a crear supuestamente un nuevo instrumento de medición para el ingreso a las universidades. Un proyecto que fue aprobado hace tiempo, no ahora. Exactamente. El gobierno Bachelet 2. El gobierno Bachelet 2, pero nuevamente, este es el país de ir en el camino, arreglamos la carga y vamos chuteando para adelante. El problema es que ya estamos en el 2020 y la prueba, si se toma una prueba, se debería tomar en noviembre o diciembre de este año. Entonces estamos con un cronómetro en contra, más encima con un montón de otros sucesos que van a estar desviando la atención, el plebiscito de abril, etcétera, que yo creo que conspiran un poco. Pero puede ser, Cristóbal, quizás que tengamos un sistema como de transición, quizás hasta un sistema lo mejor posible que se demore 4 años, 5 años, mucho han dicho que querer cambiarlo todo al próximo año es un poco ilusorio. Sí, yo creo lo mismo, pero te recuerdo lo que pasó también cuando se cambió la prueba de aptitud académica. Durante un año se habló de una cuestión que se llama el CIES, el Sistema de Ingreso a la Educación Superior. Y el problema es que el CIES, que iba a ser una prueba transitoria, que iba a mediar entre la prueba de aptitud y la PSU, nunca se creó y al final se adelantó la PSU en un año. Nuevamente, las prisas pasan, pero otras cosas quedan, que no puedo decirlo hasta ahora en la televisión, pero viejo dicho del campo chileno. Pero efectivamente en el apuro se te fue en definitiva un sistema que ya tenía algunas falencias importantes y que se fueron agudizando con el pasar del tiempo. Entonces, de alguna forma, esperemos que el Ministerio de Educación tenga la capacidad de crear un sistema, o sea, primero que no abandone las pruebas estandarizadas y en segundo lugar que cree un sistema que trate de minimizar lo más que se pueda estos sesgos de los cuales se hablan, que muchos de ellos existen. Fundamentalmente hay sesgos que son medibles, como por ejemplo el tema de la segregación educacional. El tema del machismo, feminismo, eso ya me cuesta un poco verlo dentro de las pruebas, pero en general yo creo que hay que confiar en los expertos y que efectivamente ellos tomen las mejores decisiones, porque aquí nos estamos jugando el futuro de nuestro futuro, el futuro de los profesionales que vendrán de aquí a
quizá cuántos años más. Cristóbal García Huidobro, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés.